Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Me siento muy bendecida de poder entrar hasta sus hogares. Quiero llevarlo esta mañana a tercera epístola de San Juan. Pero antes quiero pedirle que por favor comparta el programa para que otros puedan tener la oportunidad de recibir la palabra que el Señor está compartiendo con nosotros esta mañana. Amén. Bendiciones para todos y vamos a tercera de Juan, verso 2. Y dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, el Señor nos está hablando, el Señor está trayendo palabra a nosotros, palabra de paz, palabra que viene a mostrarnos cuál es realmente la intención de Dios, la intención del Señor para nuestras vidas, el deseo del corazón del Señor para nosotros, porque muchos de nosotros estamos acá en el mundo y estamos escuchando todo el bombardeo de enfermedad, todo el bombardeo que el enemigo está trayendo en contra de los hijos de Dios, en contra de la creación de Dios, y utiliza todos los medios para poder traer temor y poder traer pensamiento de derrota, pensamiento de enfermedad y no de victoria, como es realmente la intención y el deseo de nuestro Dios, el mantenernos fuertes, sanos, bendecidos, en victoria, en otras palabras. Pero fíjese lo que el Señor nos dice acá en tercera de Juan, verso 2. Amado, yo deseo, es el deseo del corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino y trajo el mensaje de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, tanto es el deseo de Jesucristo como es el deseo de Dios el Padre que nosotros estemos gozando de salud, que estemos gozando de un bienestar acá sobre la tierra mientras estamos en espera del retorno del Señor Jesús. Y es muy importante que leamos estos textos bíblicos para que analicemos, para que meditemos en estos textos bíblicos que son la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios, que es la verdad, la luz y el poder de Dios, para que entonces nosotros recibamos toda esa bendición de parte del Señor y entendamos que el Señor no nos quiere acá en el mundo enfermos, débiles, en derrota, sino que Él nos quiere acá fuertes, testificando del poder de Dios, testificando de la buena intención que Él tiene para sus hijos, del buen plan que Él tiene para sus hijos. Muchos de nosotros pensamos, bueno, ya recibimos a Jesucristo, ya solo es esperar que Él venga y nos arrebate y nos lleve al cielo, pero en el transcurso de estar en espera de Jesucristo acá sobre la tierra, estar padeciendo, sufriendo y estar viviendo prácticamente al igual que el mundo está viviendo, y no es así. El Señor ha hecho una diferencia en nosotros. Somos hijos de un Dios supernatural, con poderes supernaturales que mora dentro de nosotros. Por lo tanto, ese espíritu que mora dentro de nosotros trae bienestar, trae paz, trae salud, trae gozo a nosotros, y tenemos que meditar sobre estas escrituras para poder vivir en acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, en acuerdo al deseo. Fíjese que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Es el deseo del corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesús. Entonces, es de la forma que nosotros tenemos realmente que vivir. Pero el enemigo, usted sabe que trabaja 7 días a la semana, 24 horas, y está constantemente trayendo el pensamiento equivocado a nuestra mente. Por lo tanto, nuestros cuerpos empiezan a reaccionar en acuerdo a nuestros pensamientos y a lo que confesamos con nuestras palabras. Por eso es muy importante que confesemos la palabra del Señor, que decretemos la palabra del Señor, que hablemos la palabra del Señor, que meditemos la palabra del Señor, porque nuestros cuerpos, nuestras mentes reciben lo que nosotros creemos, lo que estamos pensando y lo que estamos confesando, y nuestro cuerpo empieza a reaccionar
conforme nuestras palabras. Y si nosotros hablamos vida, si hablamos salud, si hablamos fuerza, si hablamos el poder de Dios, nuestro cuerpo se fortalece y empieza a responder en acuerdo a nuestras palabras, que van en acuerdo con la palabra del Señor. Entonces, muy importante, amigo que me está viendo, que confiese la palabra, que confiese lo positivo, lo bueno. Se da cuenta que la palabra de Dios es positivismo, es bienestar, es algo bueno, es paz, es poder, es fuerza, pero es muy importante que la confesemos y que la hablamos y que la hagamos nuestra, para que nuestros cuerpos respondan, nuestra mente responda. Muchos de nosotros hablamos, ya este cuerpo, ya la costa, dicen en Guatemala, la costalada de años que tengo. Eso viene a traer a nuestro cuerpo reacción negativa, porque nosotros mismos estamos hablando ya que nuestros cuerpos están decayendo y débiles, cuando la palabra del Señor no dice nada de eso. Fíjese que tenemos que nosotros estar fuertes y estar listos para hablar la voluntad del Señor. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó todo lo malo que nosotros veníamos acarreando, Él lo llevó en la cruz por nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Se da cuenta que por las heridas de Jesucristo, por la llaga de Jesucristo, nosotros hemos sido hechos sanos. Por lo tanto, es lo que nosotros tenemos que declarar, es lo que nosotros tenemos que decretar, pero es muy importante que meditemos en estos textos bíblicos para que nosotros creamos lo que el Señor nos ha dicho, que nosotros lo confesemos, para que nuestros cuerpos empiecen a reaccionar conforme a la verdad del Señor y conforme lo que Jesucristo ya hizo por nosotros y lo que ya pagó por nosotros. Muy importante, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Ya nosotros fuimos hechos sanos hace 2000 años, porque Él pagó con sus heridas, por nuestras dolencias, por nuestras enfermedades. Por lo tanto, vivamos esa sanidad, confesemos esa sanidad, hagámosla nuestra, para que nuestros cuerpos reciban esa bendición y empiecen a reaccionar conforme la voluntad de Dios. Es muy, muy importante que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Vamos a ir a Salmo 103. Salmo 103, versículo 2, lindo salmo, linda palabra, donde el Señor nos da de todas sus promesas, de todas sus bendiciones, y muchos de nosotros nos olvidamos de realmente la buena intención de nuestro Dios para nosotros. A Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tenemos beneficios nosotros en el reino de Dios, tenemos beneficios en el evangelio del cielo, tenemos beneficios en el plan precioso de nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de conocer esos beneficios que nos pertenecen como hijos de Dios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él perdona todos nuestros pecados. El que sana todas tus dolencias. Se da cuenta cómo el Señor nos confirma en diferentes escrituras, en diferentes libros de la Biblia, que Él quita toda enfermedad, quita todo pecado sobre de nosotros, y Él sana todas nuestras dolencias. Esas dolencias vienen por enfermedades, pero nosotros no tenemos que seguir confesando ni recibiendo enfermedad, sino declarando. Podemos decir esto nosotros mismos en nuestra casa: gracias, Señor, porque tú eres quien perdona todas mis iniquidades, tú perdonas todos mis pecados. Gracias, Señor, porque tú eres el que sana todas mis dolencias. Entonces el Señor se manifiesta en nosotros porque estamos declarando su palabra y estamos declarando que creemos que así es, que Él lo ha hecho y que lo sigue haciendo. Él no es hombre para que mienta, y nosotros lo declaramos en nuestras vidas, en nuestros cuerpos.
y entonces el Señor se manifiesta, aún nuestros cuerpos lo reciben y empiezan a reaccionar de acuerdo a la palabra del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. El Señor nos rescata de ese hoyo cenagoso donde el enemigo quería que estuviéramos, pero el plan de Dios es bueno y perfecto para ti que me estás viendo. El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. Él nos corona de favores y de misericordia. La misericordia del Señor es grande y por misericordia es que Él nos ha sanado, que Él nos ha dejado promesas que nos pertenecen como hijos suyos. Él quiere que vivamos de bendición en bendición acá sobre la tierra mientras estamos esperando por el retorno del Señor Jesucristo. Pero el enemigo trae sus mentiras, trae toda esa mentira de tinieblas, de oscuridad, que vienen a traer enfermedad, dolor. Fíjese que hay enfermedades de los sentimientos que vienen a traer dolor dentro de usted por depresión, por tristeza. Esa no es tu condición. En el nombre de Jesús, rechaza. En el nombre de Jesús rechazamos todo espíritu de tristeza, de depresión. Y en el nombre de Jesús declaramos la paz del Señor y la bendición del Señor. Recibe de tu Señor, el Señor te está hablando esta mañana. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Fíjese que el Señor nos está diciendo acá en Salmo 103, verso 5, que Él sacía de bien nuestra boca. Pero muchos de nosotros, cuando escuchamos que Él sacía nuestra boca, empezamos a pensar en comida, en lo físico, pero no, es algo espiritual. Cuando nosotros declaramos la palabra del Señor, dice la palabra que Él nos rejuvenece como el águila, porque nosotros declaramos el poder de Dios, la fuerza del Señor, la bendición y las promesas del Señor. Y el Señor también sacía nuestra boca por medio de lo espiritual, por medio de hablar su palabra y confesar el poder de Dios, confesar la voluntad del Señor para nosotros, para nuestras vidas. Fíjese que hay un texto bíblico en la palabra que dice que la palabra del Señor es medicina aún para nuestros huesos. Entonces Él nos rejuvenece, Él nos mantiene fuertes, bendecidos, pero sacía nuestra boca y nosotros expandemos esa bendición de Dios por medio de nuestras palabras, por medio de lo que hablamos. Y tenemos que declarar fe, tenemos que declarar sanación, tenemos que declarar el poder de Dios para que se manifieste en nuestras vidas y en los que nos escuchan, porque muchos a nuestro alrededor están escuchando nuestras palabras. Y cuando hablamos la palabra del Señor, hablamos el poder de Dios, hablamos fe, hablamos sanación, toda la bendición que hay en el reino de Dios. El que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor quiere mantenernos bien rejuvenecidos, bendecidos, llenos de su bendición y llenos de su protección, que es muy importante. Estamos bajo una sombría de protección de nuestro Dios, que es parte de, por nosotros ser parte de la familia de Dios, hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que deleitarnos en sus promesas y tenemos que descansar en el Señor. En Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, los llevaron a Jesucristo, llevaron los endemoniados. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Se da cuenta cómo el Señor Jesucristo con la palabra echó fuera a los demonios. Y nosotros ahorita en estos tiempos no queremos confesar la palabra de fuerza, la palabra de verdad. Es muy importante que confesemos la palabra de Dios, que en lugar de confesar lo que el mundo está confesando, tristeza, enfermedad, depresión, desolación, inseguridad, falta de protección, incredulidad, que confesemos la palabra del Señor, porque eso nos hace fuertes y nos hace libres. Y mire lo que dice acá en el capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche,
trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, no dejó a ninguno enfermo, los sanó a todos, porque esa es la misericordia de Dios. La misericordia en la que el Señor Jesucristo trabajó, se manifestó, es la misma misericordia de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él lo dice constantemente en la palabra, que las palabras del Padre son las que Él habla, y nosotros tenemos que hablar también, porque tienen poder, tienen fuerza y tienen como un poder restaurador para nuestros cuerpos, para nuestras vidas, y es importante que meditemos y que confesemos la palabra del Señor. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz, al poste de los azotes. Él fue azotado y hicieron llagas en su cuerpo, y la palabra nos ha dicho que por sus llagas nosotros hemos sido sanos. Y fíjese lo que dice acá: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso es que es muy importante que nosotros confesemos su palabra, confesemos, pero muy importante el saber lo que la palabra dice y meditar constantemente, repetirla. Meditar es repetir su palabra para que se nos quede, para que la hagamos nuestra, y de nuestra mente pase a nuestro corazón, y de la abundancia de nuestro corazón abre nuestra boca y confesemos la verdad de Dios, la buena intención y el deseo del corazón de Dios. En Éxodo capítulo 19, capítulo 19, verso 5 dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Nosotros somos especial tesoro para el Señor. Nosotros somos la piedra preciosa que Él ha creado, y Él, en su plan perfecto, si somos nosotros especial tesoro para Él, Él tiene un buen plan para nosotros, no un plan como el mundo lo pone, como incluso muchos de nosotros creyentes pensamos que es solo de estar en dolencia, sufriendo mientras esperamos, y como que ya no sabemos a qué hora salir de este mundo. Estamos ansiosos de salir porque estamos padeciendo. Ese no es el plan de Dios. Somos su especial tesoro, y Él no nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados. Nos dejó con el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos dejó con el Espíritu de su Hijo Jesucristo dentro de nosotros, nos ha dejado bien equipados para que estemos viviendo acá una vida cómoda, dependiendo de Él y dando testimonio al mundo del poder de nuestro Dios, y que estamos en paz por medio de Él. En Isaías capítulo 26, verso 3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Se da cuenta cómo es importante? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nuestros pensamientos tienen que estar alineados con la palabra del Señor. Por lo tanto, paz viene a nosotros de parte de Dios, porque su palabra es paz, es gozo, es poder. Por medio de nosotros mantenernos en la palabra del Señor, nosotros rechazamos todos los dardos del enemigo, rechazamos todo lo que el enemigo trae a nuestra mente. Él siempre trae pensamientos de enfermedad, de derrota, pero como estamos en la palabra del Señor, rechazamos y echamos fuera todo dardo del enemigo que viene a traer mentiras, confusión y quitarnos del deseo y de la voluntad de nuestro Señor, porque estamos llenos, saturados de la palabra del Señor en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Por lo tanto, estamos llenos en nuestro corazón también. Leámoslo nuevamente. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, se da cuenta que nosotros colaboramos, nosotros en nuestros pensamientos tenemos la palabra del Señor,
cuyo pensamiento en ti persevera. Tenemos que estar constantemente todo el tiempo pensando en las promesas y las bendiciones que el Señor nos dejó por medio de su palabra, y eso trae a nosotros paz. La paz del Señor se manifiesta en nosotros. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros tenemos que confiar 100% en el Señor. Y cuando estamos constantemente meditando en su palabra, escuchando su palabra, saturándonos de su palabra, nosotros estamos confiados, sentados en su palabra, sabiendo que nada puede venir en contra de nosotros, porque nuestro Dios es grande, es poderoso, y conocemos y entendemos su buen plan para nosotros y el deseo de Dios para nosotros, como lo leíamos en 3 de Juan, verso 2. Ahora vamos a leer en el verso 4 de Isaías 26, verso 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Nuestra fortaleza no está en escuchar lo que el mundo está hablando. Nuestra fortaleza está en la palabra del Señor, en la voluntad de nuestro Señor, en el buen deseo del Señor y la buena intención de nuestro Dios para nuestras vidas. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fortaleza, y es lo que nosotros tenemos que estar confesando, hablando y meditando. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir de nuevo para terminar a 3 de Juan, que fue lo que leí primero al inicio del programa, en el verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se da cuenta cómo el Señor quiere prosperidad para nosotros. Esa prosperidad no tiene que ser únicamente los dólares, lo económico, es una prosperidad interna espiritual que se refleja en nuestros cuerpos. Es una prosperidad donde tenemos salud, tenemos paz, tenemos gozo. Si tenemos salud, tenemos trabajo. Si estamos en paz, estamos con gozo. El enemigo quiere venir a robar, a destruir y a matar ese gozo y esa paz que nosotros tenemos por medio de Jesucristo, pero la palabra es muy clara. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso es lo que el Señor está hablando a tu vida esta mañana. Si hay alguno que nunca ha recibido y ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, lo ha confesado como su Señor y su Salvador, esta mañana a mí me gustaría preguntarte si quieres ser el valiente que recibe a Jesucristo y confiesa a Jesucristo esta mañana, para que tú te deleites de todas sus bendiciones, que tú empieces a caminar de bendición en bendición y que puedas deleitarte de las promesas que hay para ti cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Gracias por haber estado en sintonía. Gracias por haber hecho la oración. Es una oración de muerte a vida. Tú has pasado a vida y vida eterna y vida en abundancia. Por lo tanto, vas a empezar a recibir de toda esa bendición de parte de Dios. Gracias por haber estado en sintonía. Lee la Biblia, lee el libro de Mateo, Lucas, Marcos, para que veas todo el caminar de Jesucristo mientras anduvo por la tierra, todos los milagros, todo lo bueno que Él hizo en su trayectoria. Bendiciones para todos. Gracias por haber estado en sintonía. Será hasta la próxima. Bendiciones.